A continuación, RTVC Noticias, emisión fin de semana. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión fin de semana. RTVC Noticias cumple 2 años al aire. Es un día para darles las gracias a ustedes, queridos televidentes, porque cada vez más colombianos se suman a nuestra audiencia. Esperen hoy una emisión especial de 1 hora con motivo de este segundo aniversario, con la información de las regiones, con investigación, con el periodismo al estilo RTVC Noticias. Escríbanos con el numeral 2 años del Noti. Los estaré acompañando aquí en estudio y también estaremos desde Cartagena, pero por lo pronto vamos con nuestros titulares. Bienvenidos. El presidente de la República cuestionó la invasión de Rusia a Ucrania y la ausencia de Pedro Castillo en la cumbre de jefes y jefas de Estado de República Dominicana. El presidente Petro respaldó al director de la policía, cuestionado porque con frecuencia envía mensajes y citas bíblicas. A esta hora el presidente Gustavo Petro participa del Foro de Países Progresistas aquí en Santo Domingo. Información en minutos desde República Dominicana. Despliegue de las autoridades de Bogotá identificó sitios de préstamos ilegales, decomisaron armas, drogas y recogieron toneladas de basura. Noticias de las regiones. Cayó una banda de extorsionistas. Todos eran integrantes de una misma familia y usaban a menores de edad en sus crímenes. En medio de la intensidad de los enfrentamientos en Amalfi, Antioquia, el ejército encontró un combatiente herido. Calidad del aire preocupa en Bucaramanga y su área metropolitana, pero a los alcaldes no les gustan las medidas que propuso la autoridad ambiental. Un muerto y 500 damnificados por las lluvias en Santander de Quilichao, Cauca. Disidencias de las FARC dicen que no tienen en su mira a los desmovilizados que se concentran en mesetas. En nuestro segundo aniversario, informe especial. ¿Qué está pasando con la seguridad de líderes sociales? Las cifras de asesinatos presentan leve baja, pero siguen altas. La historia del pibe soledeño. Era un reconocido líder en este municipio de Atlántico y lo asesinaron. Hablamos con su viuda y amigos. Segundo aniversario de RTVC Noticias. Varios logros, muchos retos informativos y celebramos con 3 nominaciones a los premios India Catalina. Somos el noticiero de todos. Noticias del mundo. Más de 20 muertos por tornados en Mississippi. Y en deportes, Colombia se alzó con el título del Campeonato Mundial de Ciclismo Cerro Abajo. Camilo Ayala y Juan Fernando Vélez son los nuevos campeones. Y al cierre, el célebre Chabelo López Rodríguez, el reconocido actor y comediante mexicano, murió esta mañana a sus 83 años. Directores, actores y productores se dan cita aquí en La Heroica para la versión número 62 del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, el festival de cine más antiguo de Latinoamérica. Buenas noches, estamos felices de compartir con ustedes en el noticiero de todos que hoy cumple 2 años de emisión y por supuesto gracias por su sintonía. Comenzamos. El presidente Gustavo Petro participa en la 28ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. En su intervención el mandatario habló sobre migración, política antidrogas y rechazó la invasión de Rusia a Ucrania. Joe López, muy buenas noches, usted tiene todos los detalles. Hola, muy buenas noches. Pues el discurso del presidente Gustavo Petro aquí en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado duró un poco más de 20 minutos en los que habló de diferentes puntos, hizo énfasis, por ejemplo, en el fenómeno migratorio, hizo énfasis en la política antidrogas, pero también habló acerca de la unidad que necesita la llamada integración latinoamericana. Esto dijo el presidente. El presidente Gustavo Petro comenzó su intervención criticando la falta de contundencia que tiene la llamada integración latinoamericana. La integración europea es concreta. La integración de América del Norte es concreta, concretísima. La integración latinoamericana es discursiva. Entonces nosotros hablamos mucho, pero en la práctica, pues poco hacemos por la integración verdadera. Se refirió a la situación política de Perú y lamentó la ausencia de Pedro Castillo.
Aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva. Lo sacaron, un golpe. Como ya es tradición en sus discursos internacionales, también se refirió a la paz, esta vez para rechazar la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que hay que generar es un rechazo de la humanidad contra la invasión de cualquier país sobre otro. El presidente Gustavo Petro dijo que mantiene firme la propuesta de que Bogotá sea la sede de una cumbre sobre la política antidrogas. Muy bien, luego de su discurso en la cumbre de jefes de Estado aquí en Santo Domingo, República Dominicana, el presidente Gustavo Petro también habló acerca de la polémica que se ha generado en Colombia debido a algunas de las opiniones que ha entregado el comandante de la Policía Nacional y sobre todo por su postura religiosa. Uno es las creencias religiosas de él o de cualquier persona que como persona deben ser respetadas. En nuestro país hay libertad de cultos y nosotros hemos dicho que jamás perseguiríamos a nadie por una creencia religiosa. Johnny, tengo entendido que la agenda del presidente incluyó varios encuentros, no solo con otros mandatarios. Por favor, cuéntenos usted más detalles. Sí, mire, pues durante toda la tarde el presidente Gustavo Petro tuvo diferentes reuniones bilaterales y precisamente en este momento participa del Foro de Países Progresistas, donde interactúa con presidentes de, por ejemplo, como Portugal, Argentina, Chile y Brasil. Allí lo que se busca es tratar de consolidar la unidad de ese bloque del que tanto se ha hablado de los países progresistas. Esta es toda la información desde Santo Domingo, República Dominicana. John López, RTVC Noticias, 2 años conectados 24/7. Y atención, porque un operativo liderado por la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la Policía, la Unidad de Servicios Públicos y otras agencias del distrito permitió ingresar a San Bernardo, un barrio del centro de Bogotá reconocido como inseguro, pues cerraron sitios de préstamos y recogieron 42 toneladas de basura. Lisa Díaz con la información. Lisa, buenas noches. Buenas noches, Mateo, para usted y para todos los televidentes. Este operativo tenía como propósito disminuir los delitos de alto impacto que nacen en esta zona de la ciudad, en donde se refugian muchos de los que salieron del antiguo Bronx. Las autoridades incautaron 60 armas blancas, estupefacientes de distintas clases y pipetas usadas para consumir droga. 250 personas entre funcionarios del distrito, uniformados del ejército y policía llevaron a cabo un operativo en el barrio San Bernardo en el centro de Bogotá. Para recuperar e intervenir esta zona de la ciudad, una zona con alta problemática en materia de seguridad, de convivencia y de diferencias y diferentes vulnerabilidades. Intervinieron la zona con requisas de rutina, verificaron documentos y la legalidad de establecimientos de comercio. La seguridad no es solamente capturas que hacemos a diario, sino también generar ambientes y entornos limpios, libres de escombros, de carretas. Recogieron más de 42 toneladas de basura, cerraron y sellaron 3 sitios de préstamos de pagadiarios y otros establecimientos comerciales que no cumplían con la documentación requerida para funcionar. Trasladamos a 30 habitantes de calle a lugares de paso, donde ellos aceptaron la oferta institucional. Desmontaron 10 cambuches e incautaron 60 armas blancas, droga y hallaron licor vencido que fue destruido con el fin de evitar su comercialización. Esta estrategia hace parte de los comandos especializados que creó la Policía de Bogotá para combatir los delitos de alto impacto en diferentes puntos de la ciudad. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, 2 años conectados 24/7. El presidente de la República le salió al paso a las dudas que han aparecido en los últimos días respecto al futuro de la reforma a la salud. ¿Qué tan optimista es la perspectiva del primer mandatario, Luisa Barberi? Cuéntenos, por favor. Mateo y televidentes, muy buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, aseguró que la reforma a la salud ya se encuentra concertada en un 95%. Esto con partidos de coalición como el Conservador, de la U y Liberal. Dijo que el proyecto conserva los ejes fundamentales de la propuesta del gobierno, que son el sistema preventivo y la atención primaria. Hoy les puedo decir que en un 95% está acordada. Así respondió el presidente Gustavo Petro a los rumores y señalamientos sobre el futuro de la reforma a la salud. Aseguró que las reuniones de concertación van bien, pero hizo la salvedad de que toda negociación debe respetar los ejes fundamentales del proyecto.
sistema de salud preventivo es prioritario, el sistema de atención es lo esencial, el sistema de asistencia es lo complementario, habrá un girador único del Estado, que es la actual ADRES. El jefe de Estado reiteró que el sistema de salud será mixto, propuesta que fue hecha por los partidos de coalición. Los habrá públicos, los habrá administrados por privados, pero pagados por lo público, los habrá mixtos. Por allí se entra al ejercicio del derecho a la salud en Colombia. De ahí en adelante se consolidan unos sistemas de referencia, contrarreferencia, cuando aparece la enfermedad. Algunos de los temas que faltarían por concertar son los fondos regionales de la ADRES y el papel que tendrían las EPS, que se transformarían en entidades gestoras de salud y vida. El próximo lunes se llevará a cabo entonces la reunión con los ponentes del proyecto, donde se espera completar el 100% y conciliar los 3 puntos que se tienen pendientes para así lograr que la iniciativa pueda avanzar en el legislativo. Regreso con usted, Luisa Barberi, RTVC Noticias, 2 años conectados, 24/7. Gracias, Luisa. Y al completar 2 años del Noticiero de Todos, escuchamos y reconocemos las voces de quienes lo hacen posible. Así que les presentamos a Frederick Cantor, uno de los camarógrafos de grúa de aquí de RTVC Noticias. Estamos conectados con la información. Mi cargo es camarógrafo operador de grúa. Hay que ubicar qué pretende la producción, qué pretende el producto para así ir ubicando la grúa. El productor nos indica qué desea, qué intención quiere. Segundo aniversario del Noticiero de Todos. Vamos ahora al occidente de Bogotá, porque el director del IMPEC anuncia medidas por los videos grabados desde la cárcel La Picota de alias Negro Over, en el que amenaza a las autoridades. Stephanie Valencia tiene los detalles. Stephanie. Mateo, muy buenas noches. Así es, pues mire, este es uno de los criminales más peligrosos de la costa, que lanzó amenazas en contra de las autoridades a cambio de liberar a su pareja sentimental. Me acompaña a esta hora el director del IMPEC. Bienvenido. Cuéntenos qué medidas van a tomar ustedes en contra de este criminal. Bueno, buenas noches, cordial saludo para todos. En efecto, sí, estamos en este momento en un operativo en coordinación y articulación con el ligado de la Policía Nacional. Ya estamos ingresando a la celda, estamos revisando todos los elementos prohibidos y no permitidos que tiene este delincuente en su poder, con el fin de quitárselos, decomisarlos, y también lo vamos a aislar. Efectivamente, lo vamos a sacar en una celda donde esté aislado, donde pierda la comunicación. También estamos identificando todos los actores que están con él, efectivamente haciendo la extorsión, haciendo esas actividades delincuenciales, y no podemos permitir de ninguna manera que continúe hechos delictivos dentro de las cárceles. Buenas noches. Es eso. Listo, coronel, muchísimas gracias. Pues bien, la pareja sentimental es alias Joana, quien precisamente hace un par de días había sido capturada aquí en la ciudad de Bogotá por presuntamente pertenecer a la banda criminal Los Rastrojos Costeños, y es por ella que este delincuente desde la cárcel grabó varios videos amenazando a las autoridades que de no liberarla tomaría acciones violentas. Desde el occidente de Bogotá, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, 2 años conectados 24/7. Bueno, Emergencia en Bogotá por las fuertes lluvias. El aumento de la creciente en la quebrada San Cristóbal en Usaquén ocasionó derrumbes en el barrio Santa Cecilia. Y en las últimas horas un gran pedazo de tierra se deslizó de la montaña y amenaza con llevarse las viviendas de al menos 7 familias de la parte baja, que ya ordenaron ser evacuadas. Las labores de los organismos de emergencia continúan allí en la zona, el cual generó la caída de bastante material vegetal, material rocoso, que taponó el cauce de la quebrada San Cristóbal, lo cual requirió una intervención inmediata para evitar mayores emergencias. Y escuchen esto: 6 integrantes de una familia promovían extorsiones a comerciantes de Itagüí, en Antioquia, y usaban a 3 de sus hijos para concretar sus crímenes. Ismael Tobón los saludo y le pregunto qué hicieron las autoridades al descubrir cómo funcionaba esta banda. Buenas noches. Mateo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues las autoridades lograron establecer, gracias a los testimonios entregados por las víctimas que en este caso pues eran las víctimas de esta banda dedicada, al parecer, a la extorsión en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá, y de ahí también se logró determinar cuál era la función de estos menores de edad para efectuar el cobro de estas extorsiones en esta zona de la capital antioqueña.
esa tigre, mano a la cabeza, listo, bájese. Según información de las autoridades, los líderes presuntamente daban indicaciones a los adolescentes para lesionar a las personas que hicieran caso omiso a las extorsiones. Utilizan modus operandi de robarles algún tipo de elemento, en este caso una moto, resultan pidiendo dinero, exigencias, y aquel que no pague pues sencillamente se tiene que ir del bar. La banda era conformada por 6 miembros de una familia, 4 son extranjeros y 2 colombianos. Deberán responder es por el concierto para delinquir, el desplazamiento forzado, la extorsión, el hurto calificado y por supuesto la instrumentalización de los menores. Para autorizar las actividades comerciales en Itagüí cobraban sumas de dinero que oscilaban entre 500 y los 2 millones de pesos. Y cambiamos de tema, vamos a hablar de orden público porque se siguen conociendo nuevos detalles de las confrontaciones que libra el Clan del Golfo y el ELN en zona rural del municipio de Amalfi. En la siguiente nota ustedes van a observar cómo la Brigada 14 del Ejército estuvo enfrentando a estos hombres de estas dos organizaciones armadas y cómo se conocieron también los minutos antes de morir de alias Piraña, una importante cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo. Estos fueron los últimos momentos con vida de Manuel Federico Padilla, alias Piraña, importante cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo en el nordeste de Antioquia. Mi nombre es Manuel Federico Padilla Martínez, alias Piraña. Manuel. Soy de Valledupar, Citaro. ¿Te tocó la pena? ¿Qué parte coloca? Aquí está el brazalete ese. Ay, listo, respetamos ya. No aguanto más ya. Tras intensos combates con el ejército y las heridas de gravedad, el hombre murió en medio de las operaciones. No le para, comando, no le para porque está muy bajo de sangre. En otro video grabado por uniformados de la Brigada 14 del Ejército se observa a otro miembro del Clan del Golfo pidiendo respeto por su vida. No. Se le va a respetar su vida, siempre y cuando usted nos colabore. El ejército ha precisado que al parecer hay más hombres heridos en la zona. Hay más tropas en territorio porque de acuerdo a la inteligencia táctica que tenemos en territorio, en terreno, son 8 o 9 más afectaciones de estos integrantes que están heridos. Algunos emblemas de nuestra SIJIN y Gaula. O sea, ahí nos damos cuenta las intenciones que tienen estos grupos de suplantar a la fuerza pública. Se espera que en las próximas horas retorne la normalidad a la vereda Los Monos y Naranjal después de 2 días de enfrentamientos. Y de Medellín nos vamos para Bucaramanga porque allí la calidad del aire tiene en alerta a las autoridades, pero las medidas que propusieron para afrontar la situación fue causa de molestia entre los alcaldes. ¿Qué va a pasar entonces, Joana Niño? Buenas noches. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Lo que pasó es que los alcaldes de los 4 municipios del área no se acogieron al pico y placa ambiental. Sin embargo, la CDMB, la entidad ambiental del área, señaló que hay que tomar medidas porque la calidad del aire actualmente está en alerta naranja y hay que evitar que pase a alerta roja. La más reciente revisión de la calidad del aire en el área metropolitana pasó de aceptable a dañina por el incremento de contaminación, lo que llevó a que la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga propusiera implementar de manera inmediata un pico y placa ambiental. Esto hasta tanto se mejoren las condiciones de calidad ambiental por las que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, la medida no fue bien recibida por los mandatarios del área metropolitana, quienes señalaron que para tomar esta clase de medidas, primero se debe socializar con anterioridad. Tiene una afectación bastante grande y exige una generación de una logística bastante importante que necesita que se socialice. De acuerdo con las autoridades ambientales, el aire que se respira actualmente en el área metropolitana puede generar afectación para la comunidad sensible como adultos mayores, mujeres embarazadas, niños o personas con enfermedades respiratorias. Y en otras noticias, fue privado de la libertad el director de la cárcel de Vélez, Miguel de los Santos Lemos, por orden de la Fiscalía. Según las autoridades, el funcionario había sido detenido en el momento en el que estaba recibiendo 1 millón de pesos, al parecer producto de una extorsión hacia uno de los detenidos para que éste no perdiera su beneficio de casa por cárcel. Según la investigación, el detenido ya había entregado 7 millones de pesos. El
El hasta hoy director, quien ya tiene 60 años, no se acató a los cargos impuestos. Pues desde Bucaramanga esta es toda la información. Soy Joana Niño para RTVC Noticias, 2 años conectados 24/7. Damaris, usted tiene mucho más. Joana, gracias. Así es, seguimos conectados 24/7. Por otro lado, una persona muerta y 500 más resultaron afectadas por las fuertes lluvias en Santander de Quilichao. Las autoridades evalúan cuáles son los riesgos y también el análisis de las personas damnificadas. Se mantiene el plan de mando unificado. Las lluvias que se registran desde hace más de 24 horas en el departamento del Cauca provocaron la muerte de una persona y 500 personas más damnificadas en el municipio de Santander de Quilichao. Activar el puesto de mando unificado para la atención de esta emergencia que afecta de manera muy importante la vida de nuestra gente. En recorrido por la localidad se evidencia la crítica situación. Se recomienda a los organismos, a los comités municipales de gestión de riesgo del departamento del Cauca activar 2 protocolos de respuesta a la emergencia. Desde la gobernación se hace monitoreo en todo el departamento. Y al completar 2 años del noticiero de todos, conocemos, escuchamos y reconocemos las voces de quienes hacen posible esta emisión cada día. Y ella es Carolina Ramírez, una sonidista de nuestro equipo. Escríbanos siempre con el numeral 2 años del Noti. Estamos conectados con la información. Yo soy encargada de garantizar que todo el audio al aire salga en perfectas condiciones. Yo recibo señales de micrófonos de los presentadores, recibo las señales remotas de las diferentes ciudades del país. Y también rodeo las notas acá. Yo voy de la mano con el BTR, voy de la mano con el realizador para que todo salga de excelente calidad. Segundo aniversario del noticiero de todos. Y RTVC Noticias también hace cubrimiento del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Y aprovechando nuestra visita a esta hermosa ciudad, pues encontramos que Cartagena pues tiene algunas problemáticas con el transporte. Y por eso le medimos el pulso. Miren ustedes los retos a los que se tienen que enfrentar las autoridades. El aumento de 250 pesos en la tarifa de transporte público en la ciudad de Cartagena fue un duro golpe al bolsillo de los habitantes de la Heroica. El aumento del servicio público es demasiado para el alza que ha tenido la canasta familiar. Lo que más preocupa a los usuarios es que a pesar del aumento de las tarifas, la mayoría de los buses de transporte público están seriamente deteriorados. El aumento es demasiado porque si ese aumento como tal mejorara las condiciones del transporte, va y venga. Pero como tal están aumentando y sabemos que no se va a ver para nada las mejoras de eso. El decreto 0423 aumentó la carrera mínima de taxis quedando en 8.800 y el recargo nocturno quedó en 800 pesos. Se estableció el incremento de la tarifa de acuerdo a los cálculos de la canasta de costos de los diferentes componentes del servicio de transporte. Las tarifas que aplicarán en la zona urbana son buses y busetas de lunes a domingos, 3.000 pesos y microbuses de lunes a domingo, 2.900. El exdirector de la policía, el general retirado Rodolfo Palomino, sufrió un aparatoso accidente. Miren ustedes, cuando montaba en bicicleta por el sector El Roble, en Sesquilé, Cundinamarca, 2 vehículos colisionaron y uno de ellos embistió a Palomino, quien se encuentra en el Hospital Central de la Policía. Según un parte médico preliminar, deben descartar una fractura. Más noticias, el ministro de Justicia expresó su propósito de actualizar la ley de víctimas con el fin, según dice, de agilizar la atención y los trámites que hasta el momento deben seguir. Aseguró que para las víctimas esta ley ha representado estar en una lista de espera y, aunque hay reparaciones e indemnizaciones, esa norma ya cumplió su ciclo. El ministro reiteró su compromiso también con las víctimas y con encontrar una solución que permita una reparación integral.
Y la Defensoría del Pueblo encendió una nueva alerta a causa de las acciones del Clan del Golfo. Las cifras de sus acciones violentas ratifican la teoría de que ese grupo armado ilegal ha reforzado su capacidad de guerra y se ha expandido aceleradamente. Como Estado nos dejamos coger ventaja de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo. Entre 2020 y 2023, desde la Defensoría del Pueblo hemos podido evidenciar la acelerada expansión de este grupo armado ilegal que ya tiene presencia en 20 departamentos. Según el defensor del pueblo, la expansión de este grupo armado ilegal se aceleró. El gobierno dio la mano y los grupos se han tomado el brazo. Según el organismo, aunque mantiene su hegemonía en Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Meta, su poder expansivo se extiende a toda la región pacífica y Caribe, incluso al eje cafetero, San Andrés y Bogotá. Nos preocupa de manera especial que sus dinámicas se asemejan a una holding del crimen, que maneja varias actividades criminales como el narcotráfico y la minería ilegal, que tiene subcontratadas a estructuras del crimen organizado para actividades como el microtráfico y la extorsión, y cuya estructura le permite tener mando y control para bloquear y paralizar la vida de las comunidades. El gobierno nacional suspendió el cese al fuego con este grupo debido a incumplimientos en regiones como Antioquia, donde lideraron acciones violentas en el paro minero. Después de que los desmovilizados de las FARC que se han concentrado en mesetas advirtieron que han sido objeto de amenazas, las disidencias de las FARC aseguraron que no van a atentar en su contra. Luego que más de 200 familias de excombatientes en mesetas Meta fueran amenazadas de muerte por las disidencias de alias Iván Mordisco, a través de un comunicado informó el grupo armado que reversan la decisión. Las FARC-EP informa al señor presidente de la República y al señor alto comisionado para la paz que no atentaremos contra la vida e integridad de los firmantes de mesetas y sus familias. Su permanencia en la vereda no será cuestionada por nuestra organización. Las amenazas de los insurgentes llevaron a varios líderes a pedir ayuda al gobierno nacional en Bogotá. No nos vamos del territorio porque queremos, nos están echando del territorio, nos están desplazando del territorio. Las disidencias explicaron el motivo de la decisión. En aras del ambiente de cumplimiento del gobierno nacional y del fiscal general de la nación para facilitar la reunión de mandos y pronto instalar el mecanismo nacional, informamos que son gestos que hay que responder recíprocamente. A la par que se emitía este comunicado, la Fiscalía anunció que suspende las órdenes de captura contra 5 miembros del Estado Mayor Central de las FARC. A propósito, 2 instancias del Estado le pidieron al gobierno acciones que prevengan el riesgo que corren las personas que conforman el ETCR de mesetas. La Procuraduría requirió información a la Agencia de Reincorporación y a la Agencia Nacional de Tierras acerca de las acciones tomadas frente a las amenazas realizadas por las disidencias de las FARC contra excombatientes en mesetas Meta. Ha instado a estas agencias para la búsqueda e identificación de predios viables para el traslado de este colectivo y sus proyectos productivos. Por su parte, la JEP le solicitó al gobierno activar los mecanismos de protección para garantizar la seguridad de más de 200 familias y así evitar su desplazamiento. No solo que informen de las situaciones y planes asumidos por el gobierno nacional para garantizar la vida e integridad física de los y las firmantes del acuerdo final de paz, sino también de sus condiciones de reincorporación individual, colectiva, política, económica y social. El Tribunal de Paz dio 5 días hábiles a las entidades del gobierno para que entreguen por separado los informes explicando la ruta de emergencia ante estas situaciones. Informe especial en RTVC Noticias. Hablamos de un problema que preocupa y que impacta directamente a las comunidades en las regiones, el asesinato de líderes sociales. En los próximos minutos veremos el rostro de las víctimas. Uno de los líderes recientemente asesinado vivía en un barrio de soledad y tras su muerte quedó una familia y una comunidad devastadas. Las cifras también las veremos y consultamos a la ONG que más ha estudiado el tema y los números, aunque son menores comparados con el año pasado, aún genera alerta y tenemos un valioso testimonio. Una lideresa nos contó cómo es vivir bajo constante amenaza. Iniciamos. Miguel Ángel Arrieta es un hombre que no pasa inadvertido en un sector de soledad al que respaldó en sus necesidades. Como tenía un taller de bicicletas, conocía el arte de reparar problemas y lo hizo con algunos de la comunidad, pero la semana pasada lo asesinaron y así lo recuerdan su familia y sus vecinos. Realmente vivimos en el país de las 1000 maravillas.
A Miguel Ángel Arrieta le decían el pibe soledeño por razones obvias, el pelo rubio, el bigote ralo, pero también por una vocación de ayudar a la gente que le daba una cercanía con todos aquí en el barrio Villadela, en Soledad Atlántico. Llevo aproximadamente 30 años de estar viviendo aquí en Soledad. O con casi todos, porque hace menos de 10 días un pistolero llegó a su taller de bicicletas y le propinó una descarga mortal, cuyos restos quedaron en algunas de las vitrinas donde los cachivaches y repuestos de bicicletas viejas estaban exhibidos. Miguel Ángel se convirtió en el líder social número 28 asesinado este año en Colombia, según Indepaz, y lo que pasó con su muerte es lo que pasa siempre en estos casos. Matan una idea, matan una voluntad de un barrio y de una comunidad. Bueno, mi esposo era un gran hombre, como esposo, un gran papá, a sus hijos los adoraba, los amaba. Nunca pensamos que él fuera a terminar de esta forma. Tanto como me ha dolido a mí como amigo, le ha dolido mucho a la comuna, a mucha gente aquí en el sector metropolitano. No, esto lo recordaré toda la vida como el mejor amigo. Un buen vecino, buen amigo. Una persona que toda su vida se dedicó a trabajar por las personas más necesitadas, los adultos mayores, discapacitados. De entre todos los dolores y recuerdos que dejó, también está esta placa en el parque y los videos con sus reclamos que ahora rotan como enlaces entre sus deudos. Esta familia lleva más de 2 semanas aglomeradas, sin ninguna clase de protección, sin ninguna clase de ayuda. Dejó algunos trabajos a medio hacer en la bicicletería, las medallas colgadas de sus mejores años de atleta. Dejó este parque que arreglaron gracias a sus reclamos y consignas. Dejó inconcluso el sueño de tener un hogar de paso. Siempre quiso tener un sueño que, bueno, él luchó y no lo pudo lograr, no lo pudo conseguir en su momento, pero sé que iba para allá. Él quería tener un lugar, una casa de apoyo, donde pudieran llegar todas las personas necesitadas. Dejó este monumento a medio hacer en honor a las bicicletas que tanto amaba y una estela de agradecimientos que sus empleados están empeñados en testificar y mantener. Abrió las puertas de aquí de su casa, su familia, de su trabajo. Miguel era una buena persona, un excelente ser humano. Ayudaba a las personas que él podía ayudar. De esa persona que quería que el barrio progresara, se fue formando como líder empírico. Yo no sabía nada de mecánica. Por él me enseñó muchas cosas, yo nunca aprendí. Me aconsejaba ser buena persona. Nadie sabe a ciencia cierta qué pasó para que mataran al pibe. En el barrio dicen que no se sabía de amenazas en su contra y que aunque la extorsión por estas calles es un pesado lastre, no se sabe tampoco que estuviera siendo extorsionado. Lo único cierto es que es uno de los líderes sociales asesinados en Colombia. Se haga justicia y que las cosas no queden así a mitad del camino. Necesitamos que la gente despierte. Vamos ahora a los números y veamos los meses más críticos en materia de asesinato de líderes en el año 2022. En febrero del año pasado se presentaron 21 casos, en mayo 19 casos y en octubre 20. Los dos departamentos donde más asesinan líderes sociales en Colombia son Cauca y Nariño, según cifras de Indepaz. Las cifras de líderes sociales asesinados muestran leves mejorías, pero siguen siendo una luz roja encendida en todas las regiones del país. Lo dice Indepaz, la ONG que más ha estudiado este tema en Colombia en los últimos años. En los 3 primeros meses del año han asesinado a 31 líderes sociales. Las cifras mejoradas
mejor comparada con lo que ocurrió en el mismo primer trimestre, pero en 2022. Sin embargo, sigue planteando retos inmensos para las autoridades. La cifra total de líderes sociales asesinados en 2022 es de 189. Los victimarios. Los líderes sociales son asesinados en Colombia por prácticamente todos los grupos armados ilegales que operan. El principal victimario, el llamado Comando Coordinador de Occidente, un grupo ligado a las disidencias de Iván Márquez, es el principal victimario. El Comando Coordinador de Occidente ha tenido una táctica de guerra, de apropiación del territorio y también de querer controlar a la sociedad. Esto pues ha generado una resistencia por parte de las comunidades y se genera por supuesto una violencia en contra de ellos. ¿Dónde los asesinan? El asesinato de líderes es una modalidad que se extiende en todo el país. Solo un departamento está en cero, según los registros de Indepaz. Pero el departamento más violento contra líderes sociales es Cauca, con 29 casos. También preocupa lo que ocurre en Nariño, con 26, y en Antioquia, con 22 casos durante los últimos 15 meses. Son procesos los que se dañan, procesos de restitución de tierras, procesos de ampliaciones de resguardo, procesos de temas de cultivos de uso ilícito. Entonces, todos estos son procesos que está la gente luchando, que son causas de las comunidades y que los líderes sociales pues son sus principales personas que están al frente de la comunidad. ¿Quiénes son los líderes? Los líderes sociales no solo están en zonas apartadas y rurales. Indepaz los clasifica según su labor. Pueden ser indígenas, campesinos, comunales, afrodescendientes cívicos, culturales, líderes de víctimas o de la comunidad LGBTI. Especialmente en contra de las economías de guerra, como la economía de los cultivos de uso ilícito, la economía de la minería, lo que se ha venido presentando, temas de otros cultivos que también hacen parte de la economía de guerra. Indepaz cree que cada vez que se asesina una mujer líder social, hay una doble victimización a las comunidades, porque estos liderazgos femeninos son la excepción y ellas se sobreponen al machismo y a las obligaciones familiares para trabajar por su comunidad. Y por su parte, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la falta de disponibilidad de recursos para garantizar la protección a líderes y defensores de derechos humanos, así como a víctimas del conflicto armado. La violencia en contra de los líderes sociales en Colombia no cesa. Desde la firma del acuerdo de paz, 1.440 han sido asesinados y 31 en lo que va de este año. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta en la que pide al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección la toma de decisiones urgentes para garantizar que las medidas prevengan el riesgo de manera efectiva. Hemos venido recibiendo mensajes desde diferentes regiones del país donde líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos nos manifiestan la desprotección a la que están siendo sometidos. De acuerdo con la Defensoría, es necesario atender necesidades como fallas automotrices constantes, demoras en el mantenimiento de los vehículos, retrasos en el sistema de pago de combustibles y la no exención de pico y placa para los carros asignados a esquemas de seguridad, lo que no solo representa un riesgo, sino que también dificulta las labores sociales, especialmente en los territorios. Indica falta de garantías y del pleno goce de los derechos de las personas que deben ser protegidas. Según la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para los Derechos Humanos, 1.911 defensores han sido amenazados desde 2021, la mayoría de los casos contra campesinos, indígenas y afrodescendientes, siendo los principales victimarios los grupos armados ilegales. Jani Silva es una campesina lideresa de Putumayo. Fue amenazada en repetidas oportunidades por grupos armados. Su trabajo en defensa de los derechos humanos la hizo merecedora de ser nominada al Premio Nobel de Paz 2023. Entrevista RTBC Noticias. Jani, ¿es muy difícil ser lideresa hoy en día en Colombia? Sí, bastante difícil. Es muy difícil, el ser lideresa nos ha traído lágrimas, zozobra, el vivir con mucha incertidumbre día a día, el tener que a veces no poder estar en la finca, en la casa con la tranquilidad que debiera uno estar, y más en medio de todo este conflicto. Y muchas veces ser lideresa es
ponerle mucho corazón a lo que uno está haciendo y de un momento a otro sentirse amenazado, sentir que tiene que salir, pero luego, y de sentirse sin esperanzas, pero luego volver, tener que recogerse nuevamente y volver a decir, no puedo doblegarme, hay que volver a empezar, pero hay que seguir. ¿Cuáles son los peligros más recurrentes a los que ustedes, las lideresas, se enfrentan aquí en Colombia? La estigmatización, las amenazas, la falta de garantías, el desconocimiento del gobierno del trabajo que se hace como lideresas y el día a día incluso en el campo, la falta de posibilidades y la falta de oportunidades. A eso nos enfrentamos y el peligro latente del conflicto que se presentan en las comunidades, más que todo en el sector rural. Hani, son 188 ya las lideresas asesinadas desde la firma del acuerdo de paz en el 2016. ¿Ha tenido usted temor por su vida en algún momento? ¿En este momento siente temor por lo que le pueda pasar, por su vida? He sentido tanto temor, o sea, tanto ha sido el temor que yo creo que ya no puedo sentir más temor. A la conclusión que he llegado es que si sigo como en esa situación de preocuparme tanto, me van a matar en vida, porque eso el no poder dormir, el no comer tranquilo, el no poder estar tranquilo, en darle miedo hasta compartir con la familia, entonces eso ya es morirse un poquito. ¿Algún momento difícil en su vida que se haya sentido hasta aquí fue el tema? No, eso, el hecho de que le pongan una pistola en la cabeza a uno, pues uno piensa a la familia y ahí dice hasta aquí fue. ¿Cómo fue eso? ¿Cuándo? ¿En dónde? Eso fue en el 2001 y sí sentí que ya nos acababan una por sacar la zona de reserva campesina adelante y no fue solo a mí, estábamos 3 compañeros, dos dirigentes también y mi persona, entonces eso fue horrible. Y hace como unos, más o menos en el 2015, también cuando de noche, como a las 8 de la noche nos llegaron a la casa y cuando un vecino llega y nos dice que nos estaban como cercando unos tipos armados y nos tocó a las 8 de la noche salir por la parte oscura de la casa y volarnos. Entonces en ese momento uno siente andando a oscuras y pues uno siente a qué horas va a pasar algo. Finalmente quiero que porfa le envíe un mensaje a esas lideresas que están en las diferentes regiones del país y que de pronto en este momento están pensando en dar un paso al costado por las situaciones difíciles que se encuentran, por las amenazas, por el conflicto. ¿Qué les dice usted a ellas? Pues el mensaje a las lideresas sería que sigamos adelante, que no echemos para atrás porque eso sería dejar que los violentos ganen. Pero también mi mensaje más que todo también es para el gobierno y para los grupos armados. No es justo vivir con zozobra, no es justo que nadie viva en esta violencia. Detrás de cualquier persona que muera hay una familia, de cualquier grupo que venga, que sea. Entonces yo creo que Colombia y toda la población, nosotros como campesinos, indígenas, afros, merecemos vivir en paz, merecemos poder estar en armonía con todos. Hablamos ahora de lo que pasa en el mundo. Les contamos que hay luto en el sur de Estados Unidos. Hoy, Mississippi despertó en medio de una tragedia por las graves consecuencias de la temporada invernal de ese país. Y es que a 26 asciende el número de muertos por causa de las tormentas y al menos un tornado que azotó a los pobladores allí en ese estado. Y según las autoridades, 4 personas continúan desaparecidas y decenas más resultaron heridas. Las operaciones de búsqueda y rescate siguen en varios condados.
Y a las 7 de la noche, 44 minutos, comenzamos con todo el mundo del deporte y con este día histórico para el deporte colombiano justamente, porque hoy el downhill hizo historia. Colombia hizo el 1-2 en Cerro Abajo y usted lo vivió aquí en Señal Colombia, en esta pantalla. Por eso mostramos lo que sucedió en Guanajuato, México. Sí, allí fue la cita justamente para pedalear con la historia que hizo Colombia en el Red Bull Cerro Abajo. Camilo Sánchez, aquí en imagen, ganó la válida del día. Y en la general fue para Juan Fernando Vélez, quien fue el mejor para coronarse campeón después de sumar varios puntos en la carrera Valparaíso, en Medellín y aquí en Guanajuato. Un podio histórico para Colombia con el 1-2 para nuestro país en un circuito espectacular en Guanajuato. Escuchamos aquí al ganador, a Camilo Sánchez. Bueno, más adelante vamos, por supuesto, a tener la palabra de Camilo Sánchez. Por el momento hablemos también de lo que sucede en el fútbol colombiano, en la liga, en nuestro país, porque es jornada de clásicos, fecha número 10, y vamos a ver lo que sucedió con el Pereira Once Caldas, un partidazo que comenzaba ganando el Deportivo Pereira muy tempranito, aquí al minuto 2, con esta anotación de Kenner Julián Valencia para la apertura del marcador. 21 añitos tiene este hombre. Y este que está acá marcando este gol de cabeza para el 1-1 del Once Caldas, Andrés Felipe El Pecoso Correa, tiene 38 años. Fíjense la diferencia de edad. Lo concreto es que el clásico del Eje Cafetero terminó 1-1. Ahora vamos al clásico nuevo del Santander, Estadio Daniel Villa Zapata, Alianza Petrolera, con el 1-0 golazo de Harrison Mojica a los 37 minutos. Y después aparece esta corrida larga de Acosta. Acosta va, el pase atrás y la anotación de Andrés Rodríguez a los 76 minutos para el 2-0. Ganó Alianza Petrolera frente al Bucaramanga. Y Águilas Doradas ganó 1-0 al Envigado gracias a esta anotación de Johan Caballero para darle 3 puntos al equipo de Antioquia. Instante ahora para regresar con el mundo del ciclismo, porque les tenemos una invitación del 3 al 8 de abril por esta pantalla de Señal Colombia. Vamos a vivir la Vuelta al País Vasco con la presencia, esperemos, de 7 colombianos. ¿Por qué digo esperemos? Porque Egan Bernal hoy tuvo una caída y está en duda. Esa caída justamente fue en la Volta a Cataluña. Ojalá no sea de gravedad. Georgina Ruiz Sandoval nos cuenta todos los detalles desde Barcelona. Faltaban 109 kilómetros para terminar cuando Primož Roglič y Remco Evenepoel se enfrascaron en un duelo por bonificación de sprint intermedio. Después una fuga trató de ser protagonista, pero en la última subida, Marc Soler de Loa y Team Emirates atacó y con él se fueron Primož y Remco. Al final fueron atrapados en los últimos 10 kilómetros para darle paso a los sprinters. Caden Groves pinchó y tuvo que usar la bici de su coequipero Sandro Meurice. Con todo y ese problema sorteado, el australiano del Alpecin-Deceuninck sumó su segunda victoria de etapa en esta edición de la Volta. El colombiano Egan Bernal sufrió una caída a 96 kilómetros de meta y tuvo que abandonar la carrera. Afortunadamente no hay fracturas, pero los golpes y su evaluación diaria dictarán si corre o no la Vuelta al País Vasco que inicia el 3 de abril. Por su parte, el director deportivo del Education Easy Post, Juan Magárate, confirmó que Rigoberto Urán hará doblete este año. Sí, queremos hacer el Giro y queremos hacer Tour también. O sea que, bueno, ya empieza a tener unos añitos para hacer 2 grandes, como dice él, pero ahí iremos a hacer las 2. Este domingo termina la edición 102 de la Vuelta a Cataluña en el circuito de Montjuïc. Hay que hacer 6 ascensos. Al final la jornada acumulará 1.800 metros de desnivel positivo. Desde Molins del Rey, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Estamos conectados con la información. Segundo aniversario del noticiero de todos. Y aquí seguimos celebrando esos 2 años que hoy cumplimos de estar al aire aquí en RTVC Noticias, y por eso los invitamos a ustedes, queridos televidentes, a que nos escriban con el numeral 2 años del Noti en las redes sociales. Y Amaris nos está acompañando en Cartagena. Amaris, lo vemos con usted. Mateo, así es, y es que hay que hablar también del fin con el que fue creado este proyecto. Por supuesto, el de escuchar las historias, las preocupaciones y las noticias en cada rincón del territorio colombiano. El siguiente es un recuento de cómo ha evolucionado el Noti de todos. Dos años de aquel primer al aire. Lo que desde un principio fue una causa inédita,
el primer noticiero de la televisión pública con alcance nacional, empezó a hacer su camino al andar un 25 de marzo. En RTVC Noticias, el contacto con las regiones será permanente. Y desde ese día 1, varias medallas han brillado en las solapas de RTVC Noticias. Quizá la más significativa, el propósito de recorrer las regiones en busca de sus historias, sus acentos y su gente, que es lo mismo que decir Colombia. La lucha contra el desplazamiento en Ituango bajo... En esa primera emisión, nuestro informe especial contó cómo viven en las zonas rurales de Ituango, por muchos momentos acosados por amenazas y violencia, algo que no ha cambiado mucho hasta hoy. Seguir luchando porque si uno no puede darse llevar tampoco por las cosas así. RTVC Noticias llegó a la televisión pública colombiana para satisfacer un hueco que había en la audiencia, en los televidentes, en los ciudadanos, de información veraz, equilibrada y, digámoslo, objetiva, además de, obviamente, la necesidad de llevar información útil, relevante y equilibrada a todos los ciudadanos del país. Una vez los haitianos llegan hasta este punto, que es el puerto de Acandí, en el Chocó. Ha sido una ruta sin escalas que también nos ha llevado por entre el tapón del Darién y sus migrantes en ruta hacia Estados Unidos. No tengo dinero para aguantar un mes. Por entre las cantadoras de los Montes de María. Como llora, óigala llorar, ay, cómo llora. Por entre la Mojana, inundada por lluvias que parecen de un relato bíblico o al menos una escena de 100 años de soledad. Me estoy mojando. Ese está partido, es el tope. Y así tengo que estar aquí. Por entre las montañas de Risaralda, donde las indígenas trans sueñan con una vida mejor. Maltratan mal, han muerto muchas chicas trans. Y por entre Colombia toda, a través de los enlaces con Radio Nacional de Colombia. En las calles de Mocoa, en el departamento de Nariño, municipio de Quinchía, en Risaralda. La emergencia que se registra en el municipio de Curumaní. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Y utilizamos como soporte y como vínculo directo con estas regiones toda la base de periodistas que tiene la Radio Nacional de Colombia y que nos permite tener realmente un cumplimiento amplio en todo el país, en sitios donde no hay ninguna otra alternativa de información, y yo creo que ese es uno de los principales diferenciales que tenemos en RTVC Noticias. Eso hace que tengamos un alcance único en la televisión colombiana, llegando a lugares donde ningún otro medio de comunicación está y teniendo una conexión y una voz con los colombianos que tienen en nosotros la única opción para estar informados, y respondemos a ellos con un alto compromiso. Y cada vez más personas ven en RTVC Noticias una opción para estar informados a las 7 de la noche y al mediodía entre semana. Buenas noches, Laura. Hola, muy buenas tardes. la voz del día en Bogotá. Justamente la incertidumbre continúa. Muy buenos días. Presidente Gustavo Petro. Fiscal Francisco Barbosa denunció conectados 24/7. 2 años después, son varios los logros. Un premio CPB, 5 nominaciones a los India Catalina. Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza. Y el hecho de que el Instituto Reuters nos ubica en el segundo lugar en el grado de confianza de los medios de comunicación de Colombia. Eso nos impulsa para cada emisión y en cada jornada de trabajo, para seguir, como desde el día 1, conectados con la información, con las regiones y conectados con el propósito de mantenerlos informados con independencia y todas las voces. Somos RTVC Noticias, conectados 24/7. Y parte fundamental de la información desde cada región son los periodistas de la Radio Nacional de Colombia, que han hecho el esfuerzo de trascender del solo audio al video para traer sus reportes a esta pantalla. Soy Juan Camilo Charrupí de la emisora de Paz de Florida, Valle del Cauca. Decirles
Felices 2 años, RTVC Noticias. Es maravilloso y gratificante que las noticias de la región se escuchen en radio y se vean en televisión. Y hacerlo en el acento propio. Desde la emisora de Paz del municipio de Algeciras, los acompaño con información desde el departamento del Huila para RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia. RTVC Noticias junto a Radio Nacional de Colombia se unen en cada emisión del noticiero para informar mejor al país. Gracias a RTVC Noticias por conectar a las regiones de Colombia y visibilizar las historias de paz que se están tejiendo en nuestro país. Buenos días, nos encontramos transmitiendo desde la 97.3 FM, Fundación Magdalena, de Radio Nacional de Colombia, emisora de paz. Los reporteros de las 68 frecuencias representan 84 años de historia y compromiso de la radio pública. Lo que hemos hecho nosotros es poder entrar al mundo de la televisión, aprender a hacer televisión a través de celulares y con las herramientas más básicas y con las herramientas más necesarias, poder informar al país también a través de las plataformas de televisión o streaming que tiene nuestro sistema de medios públicos. Porque contar las noticias e historias es una manera de darles voz a los colombianos. Mi nombre es Octavila Palacios Ginestrosa, presidenta de la Junta de Acción Comunal de aquí de Bojayá. Desearle un feliz cumpleaños al noticiero RTVC Noticias en sus 2 años de mantenernos informados en las comunidades más alejadas del país. Y es que esta celebración coincide con que en menos de 24 horas iniciará la gala de premiación a los India Catalina. Y por supuesto RTVC Sistema de Medios Públicos cuenta con 31 nominaciones. Y por eso aquí les contamos cuáles son esas producciones que están compitiendo por la estatuilla. ...41 categorías y más de 150 nominados en una ceremonia que reconoce lo mejor de la televisión en Colombia. Señal Colombia, 24 nominaciones. RTVC Play, 4 nominaciones. Y Canal Institucional 3 para un total de 31 nominaciones a los premios India Catalina. La lista inicia con RTVC Noticias y su talento, que con tan solo 2 años al aire cuenta con 3 nominaciones. Mejor presentadora de variedades Laura Galindo, mejor presentador de noticias José Fernando Patiño y mejor producción periodística o de opinión Cabo los 40 años del Nobel. Uno sabe cuáles son los lectores que quieren el momento en que escriben. Y los demás todos son bienvenidos. Y es que en la Casa de los Medios Públicos de Colombia trabajamos todos los días por ofrecer diversidad de contenidos. Allí destaca Nación Rebelde, un proyecto transmedia que revive 65 años de historia del rock nacional. La producción cuenta 6 nominaciones. Nación Rebelde es, como el rock, la expresión más pura de la libertad. Estamos participando también en contenidos musicales por primera vez, nos hace muy orgullosos esto, pero además en programas de deportes, en programas juveniles y por supuesto con nuestros talentos que cada día pues son más representativos de nuestros medios. En la lista también destaca el contenido infantil con Territorio Mágico, un programa de ficción que mezcla actores con personajes animados. Cuenta con 4 nominaciones, seguido del entrañable trabajador de planta de RTVC, Frailejón Ernesto Pérez, quien tiene 2 nominaciones. Hola, mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Es un reconocimiento para nuestra casita en la tierra, para el agüita y para todas las personas que están trabajando por tener un planeta mejor. Formatos nuevos como las gestas del tiempo, donde la historia y el formato reality se encuentran, o el Cubo el Inquisidor, que sumerge al público en una experiencia inmersiva. Esto es una obra de arte, gato, una obra de arte hecha con pedazos de otras obras de arte. Contenidos que nos llenan de orgullo y que hoy participan en la edición 39 de los premios India Catalina. El mundo de la televisión está de luto. El comediante y presentador Javier López Rodríguez, Chabelo, reconocidísimo actor y comediante mexicano, murió esta mañana a sus 83 años. Había terminado su carrera en 2015 después de 63 años de actividad. Y en Ciudad de México está el periodista Daniel Rosas para contarnos más detalles. Daniel.
Hola, ¿cómo están, amigos? Muy buena noche ya para todos. Una noticia desafortunada la que ocurrió en México, y así la recibió la población mexicana, y por lo que vemos también hasta el clima. Como un dato curioso, teníamos días sin que lloviera, y justamente hoy que se sabe del fallecimiento de Javier López Chabelo, pues comienza nuevamente a nublarse, tormenta eléctrica y a llover, como un reflejo pareciera de lo que está sintiendo la sociedad mexicana. Un ícono de la televisión, ya que no solamente entretenía a los menores de edad a través de su programa En Familia con Chabelo cada domingo por la mañana, y lo hizo prácticamente por casi 5 décadas, sino que además pues se dedicó a hacer toda una historia, todo un personaje. Justamente hoy se están realizando las exequias en un centro funerario al sur de la Ciudad de México, al que pues han llegado muchos medios de comunicación, pero también gente que busca despedirse del ícono mexicano. Vamos ahora pues, a ver el material que les hemos preparado sobre lo que pues, fue la vida de Javier López Chabelo. Ya ha llegado el momento de apagar las luces. Actor, comediante y productor. El mexicano Javier López Rodríguez, o Chabelo como era conocido popularmente, falleció hoy a sus 88 años de edad. Chabelo, el amigo de todos los niños, tuvo una amplia trayectoria en la televisión azteca por más de 70 años. No llores, no llores. No llores, no llores. No seas tontito. Participó en 30 películas y en innumerables producciones de la pantalla chica de su país. En Familia con Chabelo, su programa dominical, permaneció al aire por más de 4 décadas en la televisión mexicana, siendo el programa infantil que más tiempo estuvo al aire. Con su personaje Chabelo, López se convirtió en uno de los actores más icónicos de la televisión mexicana. Y Mateo, cuando son las 7 de la tarde aquí en México, pues prácticamente se sabe poco sobre el fallecimiento. Su hijo, de nombre Javier López, también como Chabelo, dio una conferencia de prensa hace algunas horas en la que brevemente informó que comenzó con dolores esta mañana, fue internado en un hospital y posteriormente se supo que fue a causa de un problema abdominal el que cobró la vida de Javier López Chabelo a los 80 años de edad. Pidieron que hoy se les permita la privacidad de la familia y que posiblemente mañana se informe sobre algún homenaje que pueda rendirse, pero esto todavía está en veremos. Por lo pronto, es la información que les tenemos aquí desde México, Mateo. Daniel, muchas gracias por la información. Estaremos atentos a esos homenajes. Que descanse en paz el gran Chabelo. Y nos conectamos de nuevo con Cartagena, pero esta vez con J-Van Camilo Pinzón para que nos cuente cómo avanza el FICHI, el festival de cine más importante de Latinoamérica. Hola, muy buena noche para usted y para nuestros televidentes. Yo los saludo desde la sede oficial del Festival Internacional de Cine de Cartagena, en el Palacio de la Proclamación del Centro Histórico del Corralito de Piedra. Pues le cuento que hay mucha expectativa en la ciudad de Cartagena por lo que serán los premios India Catalina, quienes galardonan, por supuesto, lo mejor de la televisión colombiana, y que en esta ocasión tiene nominados a varios personajes y productos de RTBC, así que esperamos contar con su voto, por supuesto. También les cuento que una vez se cumpla esta fecha, es decir, el próximo lunes, solo quedará este día de cierre del Festival Internacional de Cine, con diferentes muestras cinematográficas a lo largo y ancho de la ciudad de Cartagena, como en el Centro Comercial Boca Grande y también en Cine en los Barrios. Así que esto es una agenda académica y audiovisual que ustedes no se pueden perder. Yo me despido con esta información desde la ciudad de Cartagena. J-Van Camilo Pinzón, RTBC Noticias Conectados 24/7. Y hasta aquí esta emisión de RTBC Noticias fin de semana. Ustedes recuerden que pueden revivir y comentar nuestras historias en las redes sociales, donde nos encuentran como @RTBC Noticias. Gracias por acompañarnos durante estos 2 años. Esperamos seguir contando con su audiencia. Nos vemos mañana nuevamente a las 7 en punto con más información de Colombia y el mundo, y por supuesto para ver los resultados de los premios India Catalina. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión fin de semana. A continuación.
Fundación Cantinflas vive El Bombero Atómico. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.